Mirad, con tan solo 3 ingredientes tienes estas riquísimas galletas. Mirad. ¡Wow! En un instante tienes este aperitivo para ese picoteo que a veces nos hace falta. ¡Vamos allá! Y para hacer estas galletitas saladas, lo primero que tenemos que hacer es poner una cucharada de chía junto con 3 cucharadas de agua. Esto va a ser el sustituto al huevo. En este caso no queremos utilizar huevo y entonces esta chía se va a hidratar y va a formar una gelatina que va a ayudar a formar la masa con los demás ingredientes. Ahora vamos a dejar unos 10 minutos que hidrate aproximadamente. Veréis que se forma una gelatina. Así que ahora volvemos en 10 minutos. Mirad, ya tenemos nuestra chía totalmente hidratada y se ha formado como una gelatina. Esto va a ser el sustituto al huevo. Así que vamos a poner 100 gramos de harina de almendra molida y vamos a ponerle la chía hidratada. Vale, voy a buscar una cuchara de silicona para mezclarlo todo bien. Vamos a ayudarnos con nuestras manos para compactar toda la masa. Así. ¿Veis? Que se va formando una masa. Simplemente con la chía y la harina, así. Siempre tiene que ser una harina que esté muy finita, la harina de almendra. Y si no, pues con un tamizador la tamizáis un poquito, con un colador o algo para que se quede finita y no tenga grumos. Eso es importante. Mirad, ¿veis? Esta es la textura que queremos. Muy bien, pues ahora vamos al siguiente paso, que será estirar la masa para hacer las galletitas. Bueno, ya tenemos aquí nuestra masa. Vamos a aplastar un poquito. Y ahora, este es un papel para hornear. Vamos a agarrar otro papel para poner encima. Así. Y vamos a estirar la masa. Bueno, más o menos ya la tenemos bien estirada. Y ahora vamos a vamos a darle una forma cuadrada para hacer las galletas. Esta masa que estoy quitando, luego hacemos otra bolita y la volvemos a estirar. Pero lo hago pues para que salgan más o menos todas iguales de tamaño y para que queden bonitas. Así cuadradita. Si vemos que aquí se nos ha roto un poco, pues volvemos a darle con el rodillo un pelín para que se unan. Ya estaría. ¿Veis? Bien, pues ahora con un cortapizzas vamos a hacer las galletas pues del tamaño más o menos. No van a salir iguales todas, pero más o menos vamos a intentar que así sea. Pues ya tenemos aquí todas las galletitas. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a ponerle una decoración y sobre todo pues para que no se infle la galleta. Lo vamos a pinchar con un tenedor así. Y hacemos como 3 hendiduras. Cuidado de no romperla. Y así vamos a hacer con todas. Bueno, ahora vamos a llevarlas al horno precalentado a 170 grados unos 10 minutos. Pero vamos checando nuestro horno. Ya sabéis que algunos alcanzan una temperatura más alta que otros. Así que lo vigilamos para que las galletitas no se vayan a quemar. Vamos allá. Y aquí tenemos nuestras galletitas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Antes de que se enfríen del todo, le voy a poner un poquito de sal por encima. Podéis poner los condimentos que queráis. Yo le voy a poner un poquito de sal. Por eso le llamo las galletitas saladas. Muy bien, dejamos que se enfríen del todo y vamos a probarlas a ver qué tal han salido. Ya os digo que esta pinta me encanta. No están enfriadas del todo y mirad. Vamos a partir una. ¿Habéis oído? Crujientes, como yo quería. Ya las estoy probando. Me encantan. Muy, muy ricas. ¿A poco no se antojan? Muchísimo, ¿a que sí? Voy a partir otra para que veáis cómo cruje. ¿Habéis oído?
Buenísimas, están deliciosas, de veras, muy ricas. Si os gusta algún condimento en especial, le podéis añadir un poquito de orégano, ajo, lo que queráis a la masa. Y la verdad es que el resultado, delicioso. En 10 minutos tenéis esta receta, que por cierto es una sugerencia de una suscriptora que hace unos días me dijo que le encantaría que hiciese unas galletas saladas. Pues aquí están, unas galletas saladas, saludables y en muy poco tiempo. La elaboración es facilísima y de veras que están buenísimas. Así que muchísimas gracias por la sugerencia y ya sabéis, si tenéis alguna otra sugerencia, alguna otra receta que queráis que yo os haga, yo con mucho gusto la prepararé para ustedes. Muchísimas gracias por verme de nuevo, por estar aquí y apoyándome en el canal. Si os ha gustado el vídeo, darle al me gusta, suscribiros si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo como este, rico, saludable y en muy poco tiempo. Muchísimas gracias, un beso y un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!